Buenas noches, estimada profesora. Este es la presentación del estudio de caso y de valoración en la inversión del proyecto industrial que tiene Acerías Paz del Río. El equipo está conformado por Diego Alexander Hernández, Jonathan Steven Luis Otálora, John Ernesto Martínez Céspedes y quien le habla Marisol Rojas Rey. A continuación les presentaré el breve contenido que vamos a tratar a lo largo de esta presentación. 1. Tendremos todo lo que es la información general del sector y cómo ha sido su desempeño a lo largo de los últimos años. 2. El proyecto de flujo de caja teniendo en cuenta todo el tema de la venta y el activo en el año 5. 3. Análisis del punto de equilibrio en el caso de crisis que la empresa tenga inconvenientes en el desarrollo del proyecto. En el punto 4 veremos lo que es el análisis de apalancamiento, la política de planeación financiera y el crecimiento. En el quinto veremos lo que es la valoración del proyecto de viabilidad financiera y por último tendremos las alternativas de viabilidad para que el proyecto sea rentable. En el análisis financiero de proyectos evaluamos rigurosamente indicadores y calculamos viabilidad y rentabilidad de la inversión en la cual procederemos a dar este tipo de información. El sector de la siderúrgica en Colombia ha sido un sector bastante robusto y que tiene una gran solidez desde su nacimiento. En el año 1923 fue donde inicialmente se descubrieron unos yacimientos de mineral de hierro en las zonas de Cundinamarca, en el municipio de Pacho. De allí, precisamente se empezaron a formar las primeras compañías como tal que desarrollaban estos minerales, que les hacían el proceso como tal. Posterior a esto, pues han ido creciendo en compañías, se han ido cambiando como tal de nombre. En algunos casos, pues son capitales 100% colombiano y en otros son capital de otras compañías multinacionales. Actualmente conocemos estas compañías como las más representativas. Dentro de ellas encontramos lo que es Paz del Río, que es 100% colombiana, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reina y Ternium. Estas son las compañías que encontramos en la actualidad. Muy buen día, profe. Mi nombre es Diego Hernández. Junto con el equipo hemos venido desarrollando toda la actividad y para este punto de la valoración del proyecto y la viabilidad financiera, pues revisamos con exactitud el flujo de caja libre con la respectiva ecuación, que es el NOPAT más la depreciación menos el CAPEX menos la variación del KTNO y la recuperación del KTNO. ¿Sí? También tenemos la evaluación del valor presente neto, el BPN, con su respectiva fórmula, la tasa interna de retorno que para este caso nos da negativa, lo cual nos representa unos retos importantes porque para como se está presentando la situación no tendríamos la viabilidad. Sin embargo, en las conclusiones y más adelante vamos a presentar nuestras opciones y lo que vemos viable para que este proyecto se pueda desarrollar, asimismo como la evaluación de la estructura capital, la evaluación del costo histórico y la apreciación acumulada, porque tenemos que tener en cuenta que los cálculos, si la TIR es mayor que la WAC, la inversión es recuperable, ¿sí? Y que el valor presente neto pues sea mayor a cero. Pero pues teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido desarrollando el Excel con el equipo, tenemos unas recomendaciones y unas posibilidades que vemos la viabilidad ampliando diferentes factores como el tiempo de vida de los créditos, temas también como vender acciones o hacer arrendamiento de posibilidades, venta de inmuebles, este tipo de actividades por el estilo que nos van a ayudar a poder llevar a buen término el punto. Ofrezco disculpas por mi locación, profe. Estoy por acá en un tema de urgencias con uno de mis hijos, entonces ofrezco disculpas por la locación. Un feliz día, profe. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jonathan Luis. Entonces vamos a continuar con lo que es este análisis de este trabajo final y para ello vamos a iniciar con el análisis de la utilidad operacional. Entonces, una vez que tenemos todo el estado de resultados proyectado hasta el final de lo que nos pide el ejercicio de los 10 años, podemos visualizar que hay una tendencia negativa de la utilidad operacional. Y quería empezar hablando de eso antes
de entrar a los diferentes indicadores que habíamos comentado que podríamos tomar en base a la viabilidad del proyecto. Entonces podemos ver que hay una tendencia negativa que se reporta hasta el 2030, en donde el 2030 desaparece un gasto en cuanto a amortización, lo cual le da un salto que podemos visualizar en la gráfica en cuanto a ese valor que ya no va a estar cargado al costo y ni a los gastos, y lo cual va a incrementar un poco más la utilidad operacional. Pero a pesar de ello, vemos que los 10 años son de una tendencia negativa, en el cual podemos ver pérdidas operacionales a lo largo de toda la implementación del proyecto y, pues bueno, tener un indicativo que hay un problema estructural de operación desde el arranque. Obviamente tenemos ese impacto de la depreciación y la amortización del que habíamos comentado, y es cómo se disminuye en ese año, precisamente a partir del 2030, ese valor de amortización que ya no se tiene, sino solo dependería de la depreciación, lo cual está beneficiando el costo para todo lo que es el análisis del proyecto. Eso por esa primera parte. Bueno, iniciamos con el primer gran indicador de apalancamiento, el cual es el apalancamiento operativo, el cual es muy importante para este proyecto y ya lo vamos a ver el por qué. Y lo que vamos a mirar precisamente en este es que con la anterior diapositiva, que no tiene sustentación, se intentó realizar el cálculo por tres diferentes métodos. Para calcular estos diferentes grados de apalancamiento hay unos métodos directos y unos métodos de comparación entre periodos. Usamos todos los métodos, sobre todo para estar seguro en cuanto a los datos, y dejamos este como tal para sustentar, igual teniendo en cuenta los otros en cuanto a diferenciación de periodos, sobre todo para el caso específico de 2031, que es como el más atípico cuando se tiene la salida de este grado de amortización, de este costo de amortización. Y lo que queremos empezar a mirar acá es que realmente el incremento en las ventas no está viendo afectado el resultado EBIT. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entre más ventas se están dando, y sobre todo por el indicador que vemos de manera negativa, está afectando negativamente el EBIT. Quiere decir que el crecimiento o los costos variables y fijos que se tienen en este momento van ligados de tal manera que, a pesar de que haya un crecimiento en venta, no proporciona los costos variables que se están dando, y lo cual tiene sentido porque tenemos, para efectos del ejercicio, tenemos un incremento de 1.05, si no estoy mal, en cuanto al crecimiento de ventas, y en cuanto a costos 1.054, lo cual tiene demasiado sentido, y en cierto momento o necesitamos mayor venta, mayor nivel de venta proyectada para poder llegar a una estabilidad, o simplemente, si seguimos así, nunca se va a alcanzar una estabilidad operativa para la operación, lo cual pues es importante saberlo de una vez, no solo por con lo que habíamos plantado antes, que eran solo los primeros 6 años que necesitaban un tema de inversión, sino que realmente a lo largo del ejercicio hay que realizar un mejor ajuste en cuanto a la estructura de costos, y sobre todo revisar bien los costos variables. De poderse renegociar, buscar una renegociación en estos costos, porque no está siendo rentable la inversión a estos 10 años por esta parte de este grado de apalancamiento. Bueno, de igual manera podemos observar también el grado de apalancamiento financiero, el cual podemos observar en la gráfica que se comporta de manera constante a lo largo del tiempo de implementación del proyecto. Importante, y lo que queremos ligar, hicimos el mismo ejercicio que hicimos con el indicador GAO, y fue realizar tres cálculos diferentes, en donde elegimos este último, igual que en el anterior caso, y en donde el único dato que se empieza a salir un poco de la tabla es el tema de 2031, cuando hay un comparativo entre periodos, y sobre todo cuando tenemos utilidades negativas, en el cual el dato se nos sale un poco del estándar. Pero ¿qué podemos ver en su mayoría? Realmente los valores son muy cercanos a uno, indican que el apalancamiento financiero pues es simplemente bajo, inexistente. Esto es bueno, pues porque no le está dando más carga de la que ya tenemos al nivel operativo, al indicador de apalancamiento operativo, y no le estamos ligando más deuda en cuanto a cómo la deuda puede afectar el apalancamiento financiero. Por otra parte, lo que sugiere es que la empresa no está experimentando grandes cambios en el apalancamiento financiero, no se está sobreendeudando, no está presentando de alguna manera dificultades en el ámbito financiero para poder realizar la implementación que está presupuestando a lo largo de los 10 años. Entonces, digamos que aquí podemos ver lo que comentábamos en el anterior video, y es que realmente, como ya el indicador que sigue es el GAT, el total,
y como es la multiplicación de los dos, podemos ver que el operativo es el que se está llevando realmente todo lo que es la carga de hacia dónde está llevando la operación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente las soluciones tienen que ir indicadas a la estructura de costos, a la financiación y en cuanto a la renegociación de diferentes costos variables que se tienen en el proceso que realmente están creciendo uno a uno y es más, le están ganando al crecimiento de venta, a la utilidad que se está dando. Entonces, pues ya es importante ver que en cuanto a grado de apalancamiento financiero, pues está muy bien para una empresa conservadora. Bueno, de igual manera para los anteriores indicadores de grado de apalancamiento, para este grado de apalancamiento total, tenemos las diferentes mezclas de todas las ecuaciones que habíamos utilizado en las anteriores partes. Por lo cual la anterior slide, que tampoco se sustentó, lo que tiene es diferentes grados de apalancamiento total que nos dieron, mezclando diferentes tipos de ecuaciones. Igual esto lo podemos ver un poco mejor en el archivo Excel adjunto. Estando no muy seguros de los datos que nos dieron, sobre todo en esos dos periodos, 2030 y 31, podemos concluir que este que tenemos acá, que es sobre el que estamos hablando, tiene una tendencia negativa, lo cual ya veníamos, digamos, diciéndolo, sobre todo por el hecho de que el GAO es el que está ligando o el que está llevando la tendencia en cuanto a cómo se está comportando este grado de apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme más se esté vendiendo, realmente sí está viéndose un incremento en el lado negativo del incremento en el EBIT. En el EBIT realmente no se está viendo esa ganancia de estar vendiendo más debido a los costos variables, debido a los costos fijos que siguen aumentando de una manera constante. Entonces es importante ver eso con este grado de apalancamiento total. ¿Qué cosas podemos ver ya para finalizar esta parte de análisis de apalancamientos? La viabilidad del proyecto realmente en el corto plazo muestra una viabilidad realmente cuestionable hasta el año 2030, en el año en que, entre 2030 y 2031, en el año en que desaparece como tal la amortización, y es porque realmente la empresa sí va a necesitar otro punto de financiamiento para poder estar en operaciones. Realmente cualquier desviación que tenga lo va a hacer salir en cuanto al proyecto lo va a hacer salir de margen y van a tener problemas en esa parte. A largo plazo, pues a partir de ese año, cuando sale ese rubro, tienen un flujo de caja positivo, lo cual ya le va a dar mucha más libertad al proyecto de moverse, pero van a ser 6 años difíciles en los cuales el proyecto va a estar, digamos, en cuidados intensivos en esa parte. Recomendaciones, como lo habíamos dicho en cuanto al grado de apalancamiento operacional, tenemos una revisión pendiente en cuanto a la estructura de costos, por lo que habíamos hablado, y optimizar de tal manera que los costos y sobre todo los gastos operativos y administrativos puedan ir creciendo y puedan irse diluyendo conforme las ventas van creciendo, que es el objetivo precisamente de este indicador de grado de apalancamiento. Conforme yo voy vendiendo más, no puede ir creciendo la carga de costos que yo le voy dando a la compañía y dando cuenta que todo sigue creciendo de una manera proporcional, lo cual pues me parece coherente con lo que estamos haciendo con el ejercicio, que todo está formulado para que crezca, pero pues viéndolo en una vista de un proyecto que se puede implementar, realmente hay un gasto fijo que no va a crecer de más, o está desde el principio afectándome el costo, o al final ya cuando crezco ventas se empieza a diluir, pero no puede estar creciendo de manera constante, pues a pesar de la naturaleza de la operación. Y si es así, porque puede ser que se dé, realmente habría que revisar muy bien esa estructura de cómo se está realizando ese crecimiento. No por vender más tengo que tener más carga en toda la estructura de costo y toca revisar muy bien eso. En cuanto al plan de financiamiento, deberían la empresa tener un financiamiento sólido, sobre todo para cubrir esas necesidades de efectivo que ya hemos comentado en los primeros años. Y en cuanto ya, diferente en cuanto a lo que habíamos comentado del GAO, entonces, en cuanto a los diferentes grados de apalancamiento, entonces tenemos el GAO, el cual es negativo y en aumento, que liga mucho con el GAT, para la revisión de estructura de costos y gastos. Tenemos un apalancamiento financiero bajo, hay estabilidad en los valores y pues con un GAO negativo, por lo que vimos en bibliografía, y un GAF que siempre se mantiene en uno, digamos que es una buena tendencia en cuanto a la operación, ya que no se agravan los problemas adicionales por deuda. Y realmente lo que se tiene que realizar es un enfoque a la estrategia operativa que se tiene en la operación, donde realmente la estructura de costos va a ser
franco o flanco de ataque que se va a tener para la compañía. Eso en cuanto a las conclusiones, recomendaciones y ventajas que vemos con estos diferentes análisis de apalancamiento. Bajo el escenario actual del proyecto, pues tenemos que este no es tan viable. El riesgo operativo está intacto en todo momento. Frente a esto, nosotros sugerimos como firma dos propuestas. Uno, que es la extensión de tiempo del proyecto, y la segunda, que es la venta de maquinaria. La extensión de tiempo del proyecto, ¿por qué? Porque realmente bajo los 10 años propuestos inicialmente no se va a tener un retorno de la inversión hecha a cabalidad. Entonces lo que se pretende es ampliar por lo menos entre 15 a 20 años el proyecto. Esto teniendo en cuenta que ya pues ya para estas fechas ya va a estar 100% amortizado todo el tema de los gastos financieros y los gastos de la maquinaria. Por otra parte, la otra propuesta que tenemos es el tema de vender la maquinaria en sí. Esto pues teniendo en cuenta que la vida útil de esta misma es de 20 años. El proyecto está planteado inicialmente a 10 años. Entonces lo que podemos proponer es vender esta maquinaria por lo menos por el 50% del valor de compra. Esto pues teniendo en cuenta un costo de amortización que se viene haciendo durante los 6 primeros años. Estos serían los escenarios bajo lo cual podemos llegar a hacer que el proyecto sea rentable y que realmente pues las inversiones que se realicen tengan un retorno actual.